maestro Luis Octavio Hernández Rea, soy historiador y maestro en educación. El día de hoy les voy a hablar de lo que viene siendo el templo de Nuestra Señora del Pilar y su entorno, lo que viene siendo la cuestión patrimonial. En este caso va a ser el templo del Carmen, también va a ser el templo de Santa Teresa y el templo de Jesús María. Pero vamos primero haciendo lo que es una breve definición de lo que es patrimonio histórico. Lo que se le considera patrimonio es todo aquello que es como un conjunto de bienes materiales e inmateriales. Como por ejemplo, los bienes materiales hablamos de templos, monumentos, museos, objetos, etcétera, etcétera, zonas arqueológicas. Y los inmateriales pues son todos aquellos que son como bailables, danzas, tradiciones, todo lo que es la costumbre humana, pues todo eso se le considera como patrimonio inmaterial. Para esto tenemos instituciones que nos rigen aquí en Jalisco y en México, como lo que es el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un organismo federal que fue fundado en 1939. Esto fue pues para garantizar lo que es la investigación histórica y bueno, todo lo que viene siendo de definiciones técnicas, entre otras cosas. Su creación pues fue objetiva para lo que es preservar precisamente lo que es el patrimonio cultural. Actualmente el INAH realiza funciones a través de una estructura que se compone de una secretaría técnica, la cual es responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas y cuyas tareas se llevan a cabo por coordinaciones nacionales y por 31 centros regionales. Son los 31 centros porque estamos hablando de que en cada estado hay un centro regional del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Este organismo es responsable, fíjense nada más, ahí les va. Este organismo es responsable de más de 110,000 monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX y 53,000 zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que deben de haber como más de 200,000 con vestigios arqueológicos. De las zonas registradas son 193 y están abiertas al público. Asimismo tiene a su cargo una red de 162 museos en el territorio nacional divididos en categorías obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación geográfica y lo que viene siendo pues el número de sus visitantes. También tenemos otro instituto que se llama el INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este instituto fue creado en 1946 por el presidente Miguel Alemán Valdés y precisamente con el fin de promover las artes, las bellas artes y lo que viene siendo también la cuestión literaria. Dicho instituto nacional es responsable de la difusión de los derechos culturales, las artes y la formación artística, entre otras cosas. Pero este instituto también se hace cargo de bienes culturales, bienes patrimoniales de lo que viene siendo siglo XX y siglo XXI. A lo que me refiero con esto, pues son edificaciones, por ejemplo, como las casas de Luis Barragán y arquitectos pues de Guadalajara de 1940 en adelante, pues esas casas están registradas en el INVAL. También, por ejemplo, todas pues muchas construcciones que fueron a partir de mitad del siglo XX o a toda aquella construcción que se le considera como arquetipo tapatío o arquitectura tapatía, pues todas esas casas son protegidas por el INVAL. ¿Cuándo empiezan a ser, por ejemplo, las casas así como las que estamos aquí presentes, cuándo empiezan a ser a cargo del INVA? Del INAH, perdón. A partir de los 100 años o más de 100 años, las edificaciones como esta en la que estamos pasan a ser registradas por el INAH. O sea, ya son propiedad de la nación, las casas antiguas que pasan más de 100 años.
De 100 años en adelante, bueno, tienen otra categoría. Perdón, de 100 años para abajo tienen otra categoría. Bueno, entonces, pues más que nada esto es lo que es el patrimonio, y estas son las dos instituciones que se encargan de preservar lo que viene siendo el patrimonio histórico y cultural, dependiendo de las diferentes categorías en las que estos se encuentren. Y bueno, pues vamos a entrar a lo que viene siendo un poco a la historia de Nuestra Señora el templo de Nuestra Señora del Pilar. Con la expansión de Guadalajara hacia el suroeste, el obispo Manuel Vimbela ordenó la construcción de una ayuda de parroquia para servir a la gente en esa zona. Luego sería conocida como el barrio del Carmen. Vamos a ver precisamente que en esta zona se le conoce así porque para 1720 se termina de construir lo que es el exconvento del Carmen, y por esa razón se le denomina como el barrio del Carmen. Terminada su construcción esto en 1720. Bueno, esto desapareció cuando se inició la construcción de un nuevo templo por iniciativa del vicario encargado del templo. El nuevo templo fue edificado en 1882 por el arzobispo Pedro Loza y Pardavé. En 1885 se mandó estucar los altares y construir lo que es el baptisterio y reedificar la capilla de San Nicolás de Bari. Esto fue precisamente en 1885 cuando se empieza a hacer todos estos trabajos. Existía en el templo un órgano verde que era cariñosamente llamado el nopalito por los tapatíos, el cual fue reemplazada después por uno eléctrico en 1930. El 24 de agosto de 1931, durante la Guerra Cristera, detractores de la iglesia intentaron destruir la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, pero se salvó gracias a ser cubierta de flores y sacada del templo que visitaba. Esto pues, como bien conocemos, el milagro que sucedió en esta fecha. Son historias pues que van pasando y que van entretejiendo en lo que es la sociedad tapatía. El templo tiene una fachada neoclásica de cantera amarilla dividida en 3 cuerpos. Bueno, ahorita la vemos ya gris por la cuestión del tiempo, pero en realidad todos los templos de Guadalajara se construían con cantera gris, que era de la cantera traída de Mezquitán. El templo tiene una fachada neoclásica, está dividida en 3 cuerpos. El cuerpo inferior tiene 2 columnas de cantera rosa y 2 pilastras con capiteles del orden dórico que forman 3 arcos del medio punto que sostienen un friso. Hay 3 entradas, una principal y 2 para las capillas de San Nicolás de Bari y María Reparadora. Esta es la última siendo restaurada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. El cuerpo del medio tiene 3 nichos de orden jónico con estatuas de la Virgen del Pilar, de Santa Ana y San Joaquín. El cuerpo superior tiene 4 del orden corintio que forman 3 arcos de medio punto. La fachada es rematada con un ático de bóvedas de arista de cantera. Al fondo tiene como un ábside elevado y cuenta con un tragaluz y el presbiterio. Sus 4 altares laterales son dedicadas a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Refugio y a San José, y por último a María Auxiliadora y a San Juan Bosco, que tenemos ahí también. El altar mayor es de mármol de Carrara y alberga a la imagen de la Virgen del Pilar. El pórtico que les acabo de mencionar fue diseñado por el mismo Manuel Gómez Ibarra, que fue el constructor de las torres actuales de la catedral, también del Panteón de Belén y de la Capilla de Jesús y San José de Gracia. Ya tenemos la presentación. Esto sí nos va a ayudar, ahora sí nos va a ayudar muchísimo esto. Al norte de la iglesia teníamos una casa para asistir a madres solteras que le llamaban el beaterio. Eran precisamente, esta escuela fungía para capacitarlas para lo que viene siendo la cocina, tejido, les enseñaban los rezos, les enseñaban el catecismo. Pero también pues esta área fue confiscada por el gobierno y bueno, pues hoy en día está como estacionamiento y está en ruinas. Una cosa muy interesante de esta zona del Pilar,
que pues aquí vivieron personajes muy importantes de Guadalajara. Tenemos a personajes distinguidos como a José María Mercado, don Enrique González Martínez, que de hecho pues lleva el nombre de la calle, Gregorio Dávila, Miguel Ahumada y José Tomás Figueroa. Vuelvo a repetir, son personajes ilustres que vivieron en esta zona del Pilar. Les comento todo esto porque pues también me habían pedido que comentara historias que no son muy contadas en este tipo de eventos. Entonces pues por eso, precisamente empezamos con este tipo de situaciones. Vamos a la que sigue, por favor, Azu. Esas son las definiciones de patrimonio cultural. Le damos a la siguiente. Ahí tenemos, me faltó mencionar la UNESCO. La UNESCO también tiene mucha injerencia. Perdón que me regreso un poquito, pero es que ahorita ya que lo estoy viendo, pues es algo importante que debo mencionar. La UNESCO también es la que se encarga de resguardar precisamente todas estas cuestiones patrimoniales. Y la UNESCO pues tiene oficinas también pues en cada país. Le damos a la siguiente. Bueno, ahora sí aquí tenemos el Templo del Pilar, la descripción que tenemos, que es de una fachada de estilo neoclásico, que la vemos con sus 3 cuerpos y el remate con el campanario. Tenemos los 3 arcos de medio punto, en lo que son las entradas. Toda esta es la parte que hizo Manuel Gómez Ibarra. Y aquí tenemos la imagen de Nuestra Señora del Pilar, tenemos a San Joaquín y a Santa Ana. Le damos a la siguiente, por favor, Azu. Bueno, ahora vamos a ver el exconvento del Carmen. Aquí me voy a mover tantito, aquí ahora sí ya voy a utilizar lo que es la pantalla. Para el exconvento del Carmen tuvo un proceso largo de construcción, porque se construyó entre los años de 1620 hasta 1722, que es más o menos pues, casi los 100 años que tardó el Templo del Carmen. Bueno, mucha gente piensa que este convento era de carmelitas, era un convento femenil, pero no, era de hombres, era de los carmelitos descalzos. Vamos a ver que este es uno de los conventos que sufre muchos cambios, muchos cambios en cuestión de destrucción y cambios, ¿cómo se puede decir?, arquitectónicos. Me voy a pasar de este lado para explicar y para señalar. Vamos a ver lo que viene siendo esta parte, es la Avenida Juárez. Esta fotografía es de la ampliación que se hizo, una de las tantas mutilaciones que se le hizo al exconvento del Carmen, pero vamos a ver que la principal que se hizo fue la primera ya por 1860, en la cual se pide, pues aquí tenemos cuando estaba aquí Benito Juárez y toda esa cuestión de la guerra de la Reforma, se pide pues que se tumbe el templo principal. El templo principal que pues era muy grande. Este convento abarcaba desde lo que viene siendo precisamente estas calles, 8 de Julio, hasta a lo que hoy conocemos como Enrique Díaz de León. Era un convento enorme. ¿Por qué? Porque tenía lo que viene siendo los claustros, el refectorio, que de hecho el refectorio más o menos era esta parte, que la tuvieron que adaptar como templo una vez que destruyeron el templo grande que tenían. Entonces, pues estas son edificaciones y bueno, es cuestión patrimonial que tristemente Guadalajara pues ha perdido por estos cambios. Y hay que pensar que en lo que viene siendo en el siglo XIX pues no había instituciones reguladoras que dijeran pues esto lo vamos a proteger o cosas así, que tomaran pues como las medidas. No existían. Y bueno, pues esto es más o menos un ejemplo de los cambios que ha sufrido y de las pérdidas patrimoniales que ha sufrido pues nuestra ciudad y esta zona pues de aquí del Pilar. Vamos a la siguiente, gracias. Vamos a pasar ahora aquí una historia muy importante de lo que viene siendo del exconvento de Santa Teresa. El obispo de León Garavito, en el año de 1690, él pide construir este convento y pues él bendice y coloca la primera piedra para crear esta dicha construcción.
Es un templo dedicado a Santa Teresa y bueno, pues este convento sí fue de orden carmelita femenil. Gracias. Aquí sucede una historia muy interesante porque para 1722, cuando vienen las visitas de la Virgen de Zapopan, estas carmelitas son las que se dedican a arreglarla. Digamos que era como el penúltimo templo que visitaba y ya de ahí ya se iba a su último templo, a la última visita, ya para irse a la romería. Lo que le arreglaban pues eran las perlas, le acomodaban lo que viene siendo el cabello, o le ponían elementos que le faltaban, porque pues ustedes saben que pues en pleno siglo XVIII, entre las trifulcas de las peregrinaciones, de llevarla de un lado a otro, pues antes la llevaban en andas, no la llevaban como hoy la llevan en un carro, con todos los cuidados. Entonces imagínense cómo llegaba la Virgen toda polvorienta, toda por ningún lado cuando se trataba pues de este tipo de eventos, y sobre todo pues ya cuando llegaba allí a Santa Teresa, pues ya se le daba como que el cuidado, se le arreglaba, se le restauraba, se le reparaban los vestidos y pues ya de ahí salía. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Y pues bueno, también debemos recordar a alguien muy importante, Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde también pasó por ahí, que de hecho se cuenta que por ahí está la lengua, o una de sus partes, unas reliquias pues de ahí del señor obispo. Se dice que él coopera con 1,500 pesos, pues estamos hablando de pesos, o sea, pesos de oro, como dicen por ahí, pesos pesados. Entonces, esto era para el sostenimiento del templo y para el sostenimiento también de la congregación. Pero años más tarde también sucede otra cosa muy interesante en este templo. ¿Qué es lo que sucede? El 6 de diciembre llega Miguel Hidalgo a Guadalajara. El 6 de diciembre de 1810, aclaro la fecha. 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo llega a Guadalajara, pero días más tarde llega un personaje en una carroza muy sellada, que la gente decía, o mejor dicho, la gente creía que era el rey Fernando VII, que había llegado aquí para esconderse del imperio francés o del imperio usurpador. En eso pues ven descender a una persona, a un militar, a un capitán, y ven con las facciones muy similares a este rey, y pues la gente decía, bueno, pues si es Fernando VII. Pero se enteran que en realidad es una mujer que se hace pasar por un capitán para poder inmiscuirse con los insurgentes. Esto porque María Luisa Camba, que es el verdadero nombre de la Fernandita, porque así la apodaron por el dicho parecido, María Luisa Camba, era hija de españoles y su papá se encontraba preso en Valladolid. Y hay que recordar que el papá de María Luisa Camba pues era enemigo acérrimo de los españoles, y pues Miguel Hidalgo lo tenía preso. Pero Hidalgo le había prometido a esta mujer que iba a liberar a sus padres, pues. Y entonces pues ahí venía esta chica siguiéndolo para ver si cumplía con la promesa, y pues le pide asilo a las hermanas carmelitas o teresianas, como les decían en ese entonces. Les pide asilo y ahí se recluta por un tiempo. Entonces, pues cuando pasa el tiempo, esta misma persona, María Luisa Camba, pues adivinen a dónde la llevan después. A la casa de recogidas que tenía el Pilar. O sea, de ahí, de Santa Teresa, se la llevan a la casa de recogidas de Nuestra Señora del Pilar, que ya pues había mencionado antes esta casa, ¿no? Entonces pues estas son situaciones muy importantes, y vuelvo a repetir, son historias que casi nunca se cuentan, y estas son cosas que pasaron aquí precisamente en esta zona. El convento fue cerrado durante muchas veces. Digamos que las pobres religiosas tuvieron una vida muy ajetreada. 1860, durante la guerra de Reforma,
Lo recuperan años más tarde, en 1895, pero pues llega después la revolución y tienen que irse otra vez. Luego llegan otra vez en 1919 y pues otra vez se tienen que ir en 1925 porque viene la gesta cristera. Ya de ahí, de la gesta cristera, ya su última llegada fue en 1939. Ya para 1977, por decisión propia, las religiosas ya deciden dejar la edificación y pues venden la mayor parte de lo que viene siendo de los bienes de ahí. Y creo que tengo entendido que son las carmelitas que ahorita están en Nebraska y hay otra parte que también se quedó aquí mismo en Guadalajara. Un tiempo ahí fuimos, ¿no? Con las carmelitas de ahí. Perdón, padre. La colonia Monraz, sí, gracias, sí, porque me acuerdo que incluso me tocó conocer ese lugar. Entonces, pues bueno, así termina la historia de este templo, bueno, que de hecho sigue con el padre Tomás de Híjar, que sigue investigando y sacando cosas muy interesantes de ahí, está creando un archivo, está creando también el archivo musical de ahí, que son cosas muy interesantes que se han encontrado ahí en el templo y que pues ha tenido también que investigar en otros lugares. El padre Tomás de Híjar, pues se le debe reconocer esta gran labor que ha hecho y pues de sostener y de darle movimiento al templo de Santa Teresa. Pasamos a la siguiente, por favor, Azu, muchas gracias. Pasamos al último con Jesús María, el templo de Jesús María. Tiene una historia similar a lo que viene siendo el ex convento del Carmen, porque también tiene la construcción en 1722, pero antes de 1722 debo de señalar que ya estaba habitado ese lugar. Más o menos allá por 1690 había un beaterio que le llamaban el beaterio de las Nazarenas. Pues eran jóvenes que tenían pues cuenta la historia, cuentan los testimonios que eran jóvenes, estas nazarenas que tenían un hábito parecido entre púrpura, morado aproximadamente. Entonces, bueno, pues ya para 1722 llega una cédula real aquí a Guadalajara donde se autoriza la construcción del templo y el convento de lo que viene siendo de Jesús María. Para eso tuvieron que venir 4 dominicas, las cuales ellas se encargaron de hacer todo el proceso de formación y de fundación, lo que viene siendo el convento. Pero esto fue un proceso, lo vuelvo a decir, fue un proceso paulatino, porque vamos a ver que para 1760 siguen las construcciones, estaba en obra negra, pero que tome el nombre de Beaterio de Jesús Nazareno, en la cual pues todavía siguieron estas nazarenas a cargo del convento y de su escuela, pero hasta 1772, que es cuando se culmina toda la construcción, pues ahora sí ya pasa a ser el convento de Jesús María, ya con el nombre completo, Jesús María, y pues ahora sí ya pasa a ser de las dominicas, o sea, ya toda la congregación nazarena pasa a ser ya completamente dominica. Ya y todo, pues vuelvo a repetir, todo gracias a esas 4 religiosas dominicas que se hicieron cargo de este proceso de fundación. En el edificio contiguo al templo, pues había una escuela para niñas, una escuela de formación para niñas, donde vuelvo a repetir, se les daba corte y confección, de lo que es cocina, y pues y más que nada pues catecismo, y cosas básicas pues para la vida. Después, ya siendo confiscado por el gobierno federal, para 1889, el general don Ramón Corona pues pide trasladar el orfanato de Luis Silva, que también creo que tuvo un tiempo el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, el orfanato de Luis Silva, que en ese entonces estaba en el barrio de Mexicalcingo, pues pasa a ocupar el lugar actual de donde es ahí
¿cómo se llama? El edificio, pues, antiguo, contiguo al templo. Este orfanatorio de Luis Silva fue fundado pues, en el 6 de enero de 1887 por el señor canónigo Don Atenógenes Silva, el cual pues solo atendía a varones huérfanos, no era mixto, no era mixto como hoy lo conocemos. Bueno, pero también después tuvo un proceso paulatino, ya dejó de ser el colegio Luis Silva dejó en un momento ya de ser orfanato y pues pasó a ser nada más colegio. En fin, pasamos ahora a una de las cosas más importantes de este lugar, que también es considerado pues como un milagro, y es donde viene pues aquí la Virgen del Rayo. De acuerdo con la tradición, se dice que un rayo cayó en una imagen de la Virgen del Rosario en el convento dominico de Jesús María en la madrugada del 13 de agosto de 1807. Las hermanas dominicas descubrieron la imagen destrozada en la portería del convento, donde se había ubicado temporalmente. La imagen de la Virgen quedó quemada, pero el niño Dios que cargaba no sufrió ningún daño. Y las monjas pues tampoco sufrieron daño alguno. Hay que señalar que en ese entonces no existían los pararrayos, y Guadalajara pues siempre ha sido una zona de mucha lluvia, y pues cuando había tormentas eléctricas pues los rayos caían al suelo, no caían en los pararrayos como hoy lo tenemos en siglo XX y siglo XXI. Entonces pues la gente, cada vez que llovía o había tormentas eléctricas, pues la gente le rezaba a los santos para que no les cayera un rayo encima. Entonces, por esto se considera un milagro de la Virgen, porque protegió a las religiosas, o de que le cayera, mejor dicho, el rayo a una de las religiosas. Las hermanas pues descubrieron todo este milagro. Vamos a ver que para el 18 de agosto, una religiosa se encontraba en grave estado de salud, por lo que se trasladó la imagen quemada a su dormitorio mientras se perfilaba una nueva tormenta anunciada por las nubes. De pronto, de acuerdo al testimonio de las monjas, la imagen comenzó a iluminarse, y al entonar todas las religiosas la oración del Magnificat, un relámpago iluminó la estancia por varios minutos y un color rosado apareció en el rostro de la Virgen, restaurándose milagrosamente, siendo también testigos del hecho el canónigo de la iglesia y el canónigo José María Gómez, obispo electo de Michoacán, quien murió sin ser consagrado obispo. Todos ellos dejaron testimonio en este hecho milagroso, pero lamentablemente pues estos documentos se perdieron durante la Guerra de la Reforma. Qué tristeza que se haya perdido algo tan importante en la Guerra de la Reforma. Y pues según la tradición popular, se le pide a Nuestra Señora del Rayo, se le pide a ella pues encontrar trabajo. Es también como la patrona para los desempleados. Y bueno, con esto finalizo la primera parte de la conferencia. Pasamos a la siguiente, por favor, Asun. La siguiente parte ya es muy cortita, es simplemente demostrarles cómo era Guadalajara en 1800. ¿Sabes qué? Vamos a salirnos de la... Sí, aquí está. Nos salimos de la presentación y vamos a poner el mouse. ¿Dónde está? No, lo estoy poniendo al revés. Listo. Y de acá yo le muevo. A ver. ¿Cuál es la unidad? ¿Esa? Ahora sí, ahí está.
Esta era Guadalajara en el siglo XIX, 1800. Este es un plano que fue diseñado con dedicatoria para el señor obispo Cabañas. Vamos a ver aquí en una primera parte, aquí ya tengo identificada la zona. Aquí vemos el templo de Nuestra Señora del Pilar, que antes tenía pues una fachada distinta a la de ahora. Vamos a ver que tenía una fachada del estilo del siglo XVIII, una fachada barroca. Este que vemos aquí es el vecino más cercano que tenemos, que es el templo del Carmen, como les acabo de mencionar, que era muy grande. Toda esta parte que vemos aquí pues era donde estaban los dormitorios, el refectorio. Esta es la Avenida Juárez, esta es la que hoy es Avenida Juárez, que en ese entonces se llamaba Calle del Carmen. Si se fijan, aquí está el templo y aquí está pues la parte actual donde vemos lo que es el templo actual, pero aquí en esta parte, como vuelvo a decir, era un refectorio, fue un lugar que se adecuó después como templo. Todo esto que vemos aquí pues son los espacios de los carmelitas, y todo esto que vemos así entre líneas es el huerto que llegaba hasta lo que hoy es Enrique Díaz de León. Con el paso del tiempo, el huerto da paso, o mejor dicho, le da nacimiento a lo que es la penitenciaría de Escobedo. La penitenciaría de Escobedo más o menos abarcaría ya lo que es esta parte, la fachada principal, hasta lo que viene siendo pues Enrique Díaz de León, que ya después, una vez que se tumba la penitenciaría de Escobedo, se crea lo que hoy es el Paraninfo y la Sala Juárez, que eran edificios gemelos. Aquí en esta parte vemos lo que viene siendo el templo de Jesús María. Era más grande de lo que hoy conocemos. Esta es la calle Mariano de la Bárcena, o Mariano Bárcenas, porque cómo les gusta cambiar aquí el nombre. Esta es la de 8, actualmente es la de 8 de julio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya pues cuando pasa a manos del gobierno, pues deciden destruir parte del convento. Esta parte es lo que queda como el Colegio Luis Silva, y esta parte sigue fungiendo como convento, porque todavía viven ahí las religiosas. Esta parte es lo que hoy es como una casona donde hay eventos. Esta parte que quedó seccionada es una casa donde hay como eventos. Y esto es la famosa calle Coronilla. La famosa calle Coronilla. Luego aquí tenemos el convento, o lo que era pues el convento de Santa Teresa, que igual también pues sufrió cambios, porque si se fijan aquí no continuaba la calle. Pues simplemente decidieron abrir, y pues aquí ya todo esto se hicieron casas habitación. Esto pues ya más o menos ya en lo que es a partir de 1860 en adelante aproximadamente. Aunque no hablé de ello, pero vamos a ver el templo ya con esto termino. Aquí vemos el convento de San Francisco con sus 7 capillas. Y su huerto abarcaba hasta el río San Juan de Dios. El huerto pues es donde ellos hacen sus cosechas, pues. Todo esto era el huerto de los franciscanos hasta acá. Toda esta parte le correspondía. Y con esto finalizo. Como vemos, pues toda la zona del Pilar, pues como me habían pedido pues que les hablara así como de las cosas más random o cosas más importantes de esta zona, pues esto es lo que se vivió y de lo que casi nadie cuenta. Todas estas historias donde vivieron personajes,
lo que sucedió con los personajes históricos, como la Fernandita, y pues así vemos cómo nos queda el recuerdo de lo que un día fue Guadalajara, rodeada por sus conventos, amurallada. Tristemente, pues nada más vuelvo a repetir, nos quedan fotografías, nos quedan planos, pero bueno, tenemos que seguir con la tarea de ayudar a preservar lo que es el patrimonio cultural. Entonces, pues hay que trabajar en conjunto como ciudadanos y también como católicos, defender nuestros templos, más que nada defender nuestros templos, cuidarlos, y pues estar insistiendo al INA y al INBA y estar trabajando también en conjunto con ellos para defender lo que viene siendo pues toda nuestra identidad tapatía. Muchas gracias, buenas noches. Sí, ahora pasamos pues a comentarios, preguntas. Gracias. A ver, padre Javier. Tengo dos comentarios. A ver. El cardenal Caribe Rivera vivía en la calle Libertad con su sobrina y le gustaba celebrar. Entonces, cuando se retiró de cardenal, al parecer él no vivió como en casa de obispo, sino que se quedó ahí con sus sobrinas y le gustaba celebrar misa en la Vía Matriz. Al lado del Pilar, y era como su lugar favorito para hacer sus misas privadas. Y esa es como una anécdota que me parece interesante. Súper interesante, y muchas gracias por compartirlo, padre. De hecho, sí, la Vía Matrix, no sé, también tiene como un algo, no sé, algo fuerte ahí que atrae. Y la segunda es que la madre refugio, entonces en la persecución juarista, pues la iglesia, para proteger a los religiosos, prohibió que las religiosas hicieran votos, entonces no se permitieron los votos hasta mucho después, casi como tú dices, 1919, 25, que se restablecieron las religiosas en el Carmen, en Santa Teresa. Pero lo interesante es que esta madre de refugio fue la última monja de las que hicieron su profesión antes de la persecución juarista, en Profesac. Entonces era la última carmelita que quedaba viva y el Carmelo teresiano iba a desaparecer en Guadalajara si no fuera por el beato Pedro de San Elías, que llegó con la madre que ya estaba muy vieja y que estaba educando niñas, pero que no les podía dar la profesión religiosa, estaba prohibido. Y entonces José Orozco y Jiménez les permitió tomar votos y se reanudó la vida carmelitana, que había dejado de estar, había estado presente, pero pues en casas y cosas así, y con esta madre carmelita que era la última que quedaba de la cepa, y se reanuda la vida carmelitana con la ayuda del fraile carmelita Beato Pedro de San Elías y de José Orozco y Jiménez. Y cuando muere la madre refugio, dicen que murió en olor de santidad y que hubo filas y filas que veneraban su cuerpo. Y sería interesante saber dónde están sus restos, si todavía están en la iglesia de Santa Teresa, pero nada más otro dato histórico. Pues esto yo creo que lo comentamos luego, padre, y pues eso lo vemos también con el padre Tomás. Sí, gracias, padre. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Del cuadro que hablabas, todavía se conserva o no? ¿Quedó destruido de plano o si se puede, hay manera de verlo en algún lugar o no? No, ahorita no. ¿Cuál cuadro, disculpa? Pero es una virgen. No, es una virgen. No, cuadro no, la virgen, la imagen, o sea, bueno, es una imagen de bulto, no es un... Ok, ¿y se puede ver también o no? Sí, se puede ver. Sí, se puede ver, la tienen ahí en el altar principal. Está en Jesús María, pero la dirección exacta, ¿cuál es? ¿Es por Morelos?
Es entre, sí, es entre Contreras, Medellín y... Bueno, el templo de hecho está en la esquina de Contreras, Medellín y Morelos. Sí, sí, creo que es lo único. Pero no he entrado, pero no me he fijado con mucha atención, pero para verlo. Ujú. Sí, no, pero ese más bien es una imagen de bulto. Ok, Ujú. gracias. ¿Tú sabes qué relación hay entre la Virgen del Pilar de Zaragoza en España, Ujú. que se venera el 12 de octubre, y la Virgen de Zapopan, que también se venera curiosamente el 12 de octubre? Bueno, la veneración de la Virgen de Zapopan no siempre fue el 12 de octubre. Antes era el 7 de julio. Pero eso fueron días que lo fueron cambiando, que ya después por el Día de la Raza deciden hacerlo pues como conmemoración pues de la conquista, de todo eso, pues se dice ya pues el 12 de octubre. Eso sí, pero para eso pasaron pues muchos años. Porque de hecho la Virgen del Pilar está considerada en España como patrona de la hispanidad. Ujú. Y pues me resulta muy curioso que la Virgen de Zapopan cumple también como esa función. Y que sea el 12 de octubre, que sería de la raza. Sí, eso ya es algo que quedó pues, pero en un principio no, o sea, no tenía, no había nada que ver. O sea, la Virgen es Ujú. la Virgen. O sea, la Virgen es la, sí, es la Virgen. La vocación, o sea, Ujú. que la Virgen de Zapopan y la Virgen del Pilar estén entrelazadas por fecha. Ujú. Claro, aunque cabe señalar que pues, cuando hablamos de hispanidad, cuando hablamos de la Virgen del Pilar, pues de hispanidad, la hispanidad también incluye pues a los indígenas. Entonces, pues bueno, ahí hay pues como un cierto sincretismo, pero vamos, en el caso de la Virgen de Zapopan, esta se creó para evangelizar nada más a los puros indígenas. La imagen de la Virgen de Zapopan, la imagen de la expectación, pues que es el nombre verdadero. Padre. Se me ocurre que quizás sea después, un tiempo posterior a la independencia, quizás sea como un símbolo como para restablecer una devoción que ya había en ese día, ¿no? Sí, porque de hecho también a la Virgen de Zapopan se le conoce como la Generala, que es el título que se le da después de la independencia, en 1821. ¿Y sabes cómo llega la veneración o advocación de la Virgen del Pilar aquí en Guadalajara? Mm, Trajo la advocación. mira, aquí la advocación llega aproximadamente pues, en lo que viene siendo en el siglo XVII y XVIII. Y de hecho lo curioso es que el único templo del Pilar que tenemos es pues, aquí en Guadalajara, nada más. El único templo dedicado a Nuestra Señora del Pilar. Pero sí, ahorita no desconozco la fecha exacta o cómo estuvo que se trajo aquí, pero sí está pues así ya los registros pues desde esas épocas. A ver, aquí el padre Javier nos va a ayudar con él. Mis contribuciones, Ujú. espero que sean contribuciones. También es interesante, ¿no?, que esta era la Nueva Galicia, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues no, el Zaragoza está un poquito lejos, pues, pero quizás los españoles ujú. que llegaron guardaban esa devoción. A lo mejor el padre Chelo sabe. Porque también hay una cierta conexión entre lo que era el templo de Aranzazú y el templo del Pilar. Ujú. Porque el templo de Aranzazú también fue hecho por vascos. Y es del siglo XVIII también, ¿cómo se llama? El templo de Aranzazú. Sí hay una cierta relación. Por eso digo que fue más o menos en la época cuando viene aquí de lo del Pilar. Porque aquí hubo vascos, en Guadalajara hubo vascos. Y también, ¿qué fue la primera parroquia? ¿Escuchamos eso? ¿Tenemos algún dato? Sí, hay datos, y que de hecho lo que en su momento la calle de Enrique González Martínez se llamaba calle Parroquia, precisamente por lo mismo. Pues porque Fue la primera parroquia, seguramente albergó ujú, muchos españoles. muchos españoles. Y luego, lo que había pensado de la Nueva Galicia es el hecho de que al ser Nueva Galicia y Santiago de Compostela estar en Galicia, ¿no?, a lo mejor la aparición de la Virgen a Santiago pues sería importante. Muy importante, porque como bien sabemos, la Virgen del Pilar precisamente, a que nos dice como nos han comunicado pues la tradición católica,
que desde la columna esa alta que se le apareció a Santo Santiago la Virgen, que ya de ahí ya ella ya divisaba lo que era América. O sea, ya la Virgen estaba apuntando hacia el continente americano. Sí, hay muchas cosas que hay relación, pero si te referías a cuestión de la fecha, no, de la Virgen de Zapopan, o sea, de la Virgen de Nuestra Señora del Pilar, no. Es mera coincidencia, pero sí hay elementos culturales y también de fe que pues hacen el enlace. De nada. Lucy. Ese es el tipo de gobierno que ya tenemos en México. Si en algún momento se les diera la enorme idea de querer, no sé, cerrar, clausurar, cambiar algún templo de estos antiguos que son ya patrimonio cultural, el INAH tiene mucha injerencia suficiente como para detener al gobierno federal si en algún momento dado o doblan las manitas y se... Doblan las manos, por eso digo que nosotros ahí es donde deberíamos de entrar, porque debemos de cuidar lo que viene. El INAH nomás está para O sea, restaurar y preservar. O sea, el INAH es nada más para preservar, y de hecho, nada más te restaura la parte de afuera, porque lo de adentro, o sea, adentro no, o sea, o si hay algo, a veces, si hay hay algunos proyectos que sí apoyan, pues, para apoyar lo que es la parte interna, pero no es así como que tengan que hacerlo, pues no. En Santa Mónica, el arreglo que hicieron. Sí, ahí sí fue, pero ahí fue más que nada un patronato de la arquidiócesis creado también apoyado por el arquitecto Modesto Aceves. Sí. Pero pues ahí también, o sea, fueron distintas, pues sí, pero es que ahí hubo distintas, no nada más dos, hubo muchas asociaciones que apoyaron para la restauración del templo. O sea, fue ni tanto porque pues fue entre fuera del INAH y con el INAH. Sí, pasa eso. ¿Algún otro comentario? Me parece interesante los exconventos, ¿no? La ciudad de Lima, Perú, entonces lo que caracteriza o lo que hace bella a esa ciudad son los exconventos coloniales. Sí. Y los conventos coloniales que son hermosísimos. Y es lamentable, ¿no?, que tanto la Ciudad de México como la Ciudad de Guadalajara perdieron sus exconventos. O sea, que eso es lo que hace la belleza del día, ¿no? Y nuestras ciudades, pues, están destruidas. Es una verdadera lástima. Es una lástima. Quizás serían las joyas principales de la ciudad, pero no podemos gozar de ellas por gobiernos irreligiosos. Sí, es cierto lo que dice padre. Bueno, voy aquí a mencionar algo de una experiencia personal. Pues yo fui a Colombia a una exposición fotográfica, me invitaron artistas, y allá pues sí hay todavía congregaciones que habitan los conventos. Creo que los franciscanos, por ejemplo, son los que todavía habitan originalmente ahí su convento en Bogotá. Están también los maristas, que tienen su escuela, que es el Templo del Carmen, precisamente el Templo del Carmen. Ahí tienen en el Templo del Carmen están los maristas, y pues bueno, estaría a ver. No sé si en Villa de Leyva visité un convento carmelita, pero nada más por fuera, pero no sé si esté todavía habitado ahí. Yo creo que sí, porque pues el templo está en funciones. Habrá que investigar esa parte, pero sí es cierto lo que dice el padre, o sea, en esas partes sí como que todavía perciban mucho, guardan mucho pues esa cuestión pues religiosa y cultural. Y aquí no, pues aquí tuvo un desbarajuste total con Juárez y con González Gallo también. Que González Gallo fue el que le dio
así como el tiro de gracia a toda la ciudad. ¿Qué año es eso? ¿Lo sabes de año? 1900, por allá por los 40 también. En el Museo Regional de aquí de Jalisco Ujú. todavía existe, como cuando llegaron aquí a unos franciscanos, ¿sí fueron los que llegaron? A Ujú. evangelizar, Ujú. todavía hay como historia, pues. Eso se puede preservar o... No, eso ya está a manos de Lina, ya pertenece a Lina. Todos esos cuadros, que creo que no son franciscanos, son dominicos. Sí, esos cuadros son los que sacaron del templo que se destruyó de Santo Domingo y se los llevaron ahí. Ahí está. ¿Mande? Como evangelizaban en el dibujo, Ujú. Son los códices, sí, los códices que son castellanizados. Ves el símbolo y ves la escritura. Pero sí, esos ya están a cargo de Lina y están preservados. O sea, esos como son objetos, ellos lo ven como objeto cultural, lo ven como patrimonio cultural. Pero pues bueno, sea como sea, está ahí resguardado.